Buenas tardes a todos. Gracias por participar en este foro sobre transformación digital. Mis disculpas por los pequeños problemas técnicos que tuvimos, pero aquí estamos con dos expertos, con David Londoño y Jenner Muñoz. Nosotros hemos recibido una gran cantidad de preguntas sobre los temas de transformación digital y hay una duda generalizada de cómo empezar, cuándo empezar, qué tipo de empresas deben iniciar, si debemos copiar el modelo de las grandes empresas o cada empresa pequeña, mediana y grande tiene su propio plan estratégico, sus propias herramientas. En realidad lo que nosotros debemos ver siempre es qué beneficios le vamos a dar a nuestros clientes y qué beneficios vamos a tener nosotros en estos procesos. Voy a continuar presentando a nuestros panelistas. David Londoño es reconocido por su liderazgo en el logro de mejoras sostenibles de negocios y la ejecución de planes agresivos de mercadeo y ventas. Se ha desempeñado en cargos de marketing, desarrollo de productos e innovación en AT&T Latinoamérica. Fue el responsable del lanzamiento y posicionamiento de la marca Claro Colombia. Es ingeniero de electrónica y telecomunicaciones de la Universidad del Cauca, con especialización en gerencia de proyectos y mercadeo estratégico. Asistió al PDD del INALDE y realizó un Kellogg on Marketing en la Universidad de Northwestern. Actualmente lidera las alianzas estratégicas en Claro para apoyar la transformación digital de las empresas y establecer nuevos campos de juego para la compañía. Jenner Muñoz es especialista en transformación digital, consultor de negocios de IT, dirección de proyectos, programas y portafolios, gestión comercial, planeación, ingeniería, operación, entrenamiento e interventoría con consultoras y empresas nacionales e internacionales. Ha dirigido proyectos de transformación organizacional, modernización y sinergias tecnológicas con las cuales se lograron grandes beneficios para la compañía y una excelente satisfacción para el cliente. Yo creo que con esta introducción es muy interesante que tengamos dos expertos. Les doy las gracias a ustedes, primero por su paciencia y segundo por la disponibilidad de participar en este evento. Y pues quisiera que empezáramos hablando un poco de las dudas que tienen las personas y de lo que hemos recibido. Voy a empezar con David y la primera pregunta para él es: ¿cómo debería planearse un proceso de transformación digital en empresas medianas y grandes? Cayo, eso es una gran pregunta y es muy amplia en el espectro de lo que uno puede implementar. Pero lo primero y lo más importante que hay que entender acá es el para qué. Entonces, cuando muchas empresas se enfrentan a hacer una transformación digital, a veces terminan haciendo una transformación digital por hacerla y terminan metidas en proyectos tecnológicos que duran 2, 3, 4 años y que no llevan a ningún resultado. Y eso es porque de alguna forma no se preguntaron eso que les estoy diciendo al inicio. ¿Para qué? ¿Para qué es la transformación digital? Y lo importante es entender que todo proceso de transformación digital empieza centrado en el cliente, entendiendo las necesidades del cliente, haciendo un vínculo entre esas necesidades y el negocio mismo. Eso suena bonito, suena sencillo, pero no lo es tanto. Sí hay que centrar cada una de las cosas que uno hace en el cliente. Las tecnologías, la transformación digital, a veces las empresas la toman como un conjunto de tecnologías de la cuarta revolución industrial que hay que implementar. Eso no es para nada la transformación digital. La transformación digital empieza centrada en el cliente, entendiendo esas necesidades. Después se traduce eso en estrategias. Si quieres un par de tips sobre las estrategias, normalmente se basan en mejorar la experiencia del cliente, mejorar la productividad y los procesos dentro de la compañía o generar nuevos negocios digitales. Normalmente cualquier estrategia de una empresa grande, mediana, pequeña, una pyme, se basa o mejoro la experiencia o optimizo los procesos de la compañía o hago nuevos negocios digitales. Eso es lo que normalmente se mueve. Y después de que uno tiene eso muy claro, únicamente después de que lo tiene muy claro, ya utiliza las tecnologías que hay a disposición. ¿Cuáles son esas tecnologías? Empecemos por las más blandas, las que tienen que ver con los equipos, con los trabajos de los equipos. Entonces ahí está Agile, o está Scrum, o están todo este tipo de tecnologías que nos permiten hacer la transformación digital y cultural de una manera pues más expedita, más fácil y demás. Después podríamos estar hablando de todo lo que tiene que ver con Big Data,
el aprovechamiento de los datos internos de la compañía y también de los datos externos, la inteligencia artificial, el machine learning. Después, otro capítulo importante, bueno, las nuevas tecnologías en sí mismas. Ahorita estábamos hablando un poco en el preámbulo de Internet de las Cosas, pero también podemos estar hablando de robótica, de videoanalítica, de aplicaciones móviles que son tan importantes hoy en día, de realidad aumentada, de drones, y bueno, ahí podríamos extendernos en muchas más. Y por último, ese cuarto elemento de las tecnologías, podríamos dedicarle un capítulo completo al ecosistema, a cómo interrelacionarse con otras empresas, con otros aliados, con otros softwares y cómo compartir información entre ellos. Entonces, para resumirte, ¿cómo debería planearse un proceso de transformación digital en una empresa pequeñita o muy grande? Siempre centrada en el cliente, partiendo de las necesidades del cliente. Eso lo traduces en estrategias de negocio que son básicamente experiencia de productividad o de nuevos negocios digitales. Y ahí sí, solamente con eso vas a ver las tecnologías que se requieren implementar, que son básicamente el soporte para que eso se lleve a cabo. David, muchísimas gracias. Yo creo que es interesante lo que tú has mencionado porque muchas empresas inician con sus necesidades internas, tratan de solucionar sus problemas, pero no piensan en qué va a cambiar en su proceso hacia los clientes. Entonces, quisiera preguntarle a Jenner cómo vamos a o qué consideraciones se deben tener las instituciones educativas para iniciar un proceso de transformación digital, porque aquí lo que tenemos es una situación donde las instituciones educativas han tenido un choque impresionante en este momento porque debido al tema de la pandemia, al tema del aislamiento, pues lo que muchas llaman educación virtual es simplemente poner un medio diferente entre el educador y el estudiante. Pero el problema de ellos va un poco más atrás. Entonces, cuéntanos, Jenner, desde el punto de vista educativo, ¿cómo se vería esto? Gracias. Buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación, Cayo. Yo creo que aquí hay que tener en cuenta a nivel de consideraciones 4 componentes que son claves en el tema de la transformación digital. 1, las personas. 2, los procesos. 3, la tecnología. 4, la organización. Y así como lo mencionaba David, todo esto centrado en el cliente, en la experiencia del cliente. Entonces, si nosotros comenzamos a hablar de las personas, cómo arrancar este tema de la transformación digital, hay que tener en cuenta cuál es la estructura, la cultura organizacional, los roles y las responsabilidades que se manejan, la comunicación y el conocimiento de nuestros colaboradores. En la parte de procesos, que es algo que lo vivimos y lo hacemos todos los días, entonces lo recomendable es partir de un diagnóstico y ese diagnóstico nos va a llevar a un mapa de procesos, a definir unos KPIs y identificar el nivel de madurez en el cual se encuentra la institución educativa. Como lo estábamos mencionando hace un momento por parte de David, el tema de la tecnología. Entonces aquí nosotros nos enfrentamos a un tema que es bien interesante, que es contar con un plan de transformación digital, donde nosotros veamos la arquitectura, qué aplicaciones, qué servicios y qué soporte nosotros vamos a manejar. Y la cuarta consideración tiene que ver con la organización. Entonces, en la organización, tener claro cuál es el modelo de negocio, cuál es la cultura y cómo se maneja la gestión. Entonces, esto nos lleva a que nosotros vamos a estar en un ciclo permanente con estos 4 componentes centrados en la experiencia del cliente, donde nos va a ayudar de manera clara identificar, a evaluar qué tecnologías nosotros necesitamos para mejorar las habilidades digitales. Con esto, lo que hacen normalmente las organizaciones es que desarrollan un plan de transformación digital para alinearlo con sus objetivos empresariales. Y en el tema ya de lo que tiene que ver con la ejecución y con el plan que nosotros hemos definido, vamos a mirar y vamos a ver el comportamiento o el desempeño de todas las actividades que definimos en el plan. Y con esto, lo que vamos a lograr es avanzar en una evolución digital
donde lo que nosotros siempre vamos a estar buscando es darle valor al cliente. ¿Darle valor al cliente en qué? En mejoras a sus procesos productivos digitales que la empresa o la institución está necesitando. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros, cuando nosotros estamos en este círculo, un componente que es clave es todo el tema de innovación y productividad. Nos vamos a centrar en hacer las cosas mejor, en partir de lo que estamos haciendo actualmente, cómo nosotros vamos con estos indicadores a definir unas acciones que nos van a ayudar a mejorar lo que estamos haciendo. Y claro, esto lógicamente va a redundar en un tema de la cultura organizacional, ¿sí? Hoy lo hemos visto, muchas empresas en medio de la pandemia que les ha tocado enfrentar estos procesos de transformación digital, ya han visto que a nivel de tecnología, a nivel de procesos, a nivel de las formas, cómo las personas están laborando, pues su cultura ha mejorado bastante. Entonces, ahí para resumir, consideraciones a tener en cuenta: personas, procesos, tecnología, organización y todo centrado en la experiencia del cliente. Muchas gracias, Jenner. Mira que es interesante lo que tú mencionas, porque la cultura organizacional es muy importante en este proceso. Y también el análisis de los procesos, el Business Process Management, es fundamental aquí. Yo he visto unas situaciones bastante complicadas en universidades que trataron de saltar a un modelo educativo diferente, a un C-Learning o a un aprendizaje mezclado, y la cultura hizo un retroceso o hizo un frenado de estas actividades por la resistencia al cambio. Es muy interesante lo que tú mencionas. Quisiera preguntarle ahora a David, ¿cuáles son los errores más comunes que cometen las empresas cuando empiezan sus procesos de transformación digital? Bueno, pues con la respuesta, Cayo, de Henry, y con lo que hemos venido hablando, una primera obvia, que no la quisiera repetir más, pero de todo esto que a veces es reiterativo, es no centrarse en el cliente. Esa es un error evidente que cometen todos los días muchas organizaciones. Dicen, transformación digital, bueno, cambiemos entonces el sistema core de la empresa. No, eso no es transformarse digitalmente. Eso es cambiar un sistema. Pero ¿dónde está el impacto en la experiencia del cliente, en las mejoras? Entonces yo diría que ese es el primer error. Segundo, pretender lograr mejores resultados trabajando de la misma forma. Hoy las organizaciones tienen que ser mucho más ágiles y quisiera representarles un poquito el agilismo con la forma como antes trabajaban las empresas. Antes en una empresa decíamos, tenemos que hacer un carro, entonces uno decía, listo, entonces hagamos las llantas, después hacemos la carrocería, después hacemos la cojinería, después tal, y después lo ensamblamos. Hoy las organizaciones, al centrarse en el cliente, no trabajan más así. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen es entender las necesidades. ¿La necesidad del cliente es un carro o la necesidad del cliente es transportarse del punto A al punto B? Entonces, deciden, ok, queremos es que el cliente se transporte de A al B. Entonces, ¿qué es lo que le vamos a dar primero? Y discúlpenme ser como tan... digamos, ejemplificante, un poquito exagerado en el ejemplo, pero al entender esa necesidad, las empresas dicen, listo, vamos a hacerle una patineta para que se transporte de A al punto B. Después dicen, ahora démosle una bicicleta. Después dicen, ahora démosle una moto. Después le dicen, listo, ahora sí démosle un carro y después le dan un avión. ¿A qué me refiero con eso? Es que desde el primer momento empiezan a tener entregables de la transformación digital que la gente realmente puede disfrutar. En el lenguaje tecnológico lo llaman mínimos productos viables, pero es eso, no da, para nada le sirven unas llantas de un carro, pero de pronto una patineta sí te puede servir en esos primeros momentos y después una bicicleta. Entonces, las empresas empiezan a construir sus soluciones, sus productos, la experiencia del cliente de esa forma, capa a capa, de tal forma que en cada capa entregas beneficios. El tercer elemento que yo creo que muchas empresas se equivocan es no trabajar con una doble velocidad, es decir, a veces dicen, listo, nos vamos a transformar, todo el mundo trabaja en la transformación digital y descuidan un poco el core del negocio. El core del negocio tampoco se puede descuidar. Y muchas veces cuando coges la gente del core del negocio
a que trabajen este tipo de procesos, pues los terminas descuidando, terminas haciéndolo costoso, terminas haciéndolo a otra velocidad, terminas afectando la disponibilidad de los sistemas y de los procesos dentro de la compañía. Entonces, es así como las empresas tienen que jugar un doble rol, un rol enfocado a conservar su core de negocio, a seguir haciendo más de lo mismo de una forma mejor, pero mantener ese negocio que la ha llevado a ser exitosa y al mismo tiempo manejar esa velocidad de la experiencia, esa velocidad de la gente que está transformando la experiencia del cliente y haciendo cosas nuevas. Y por último, para terminar, yo creo que no reconocer el gran impacto, ese sería el último error que quisiera mencionar, es no reconocer el gran impacto que tiene esto en la cultura de la organización. Esto no es un cambio fácil, esto es un cambio dramático. Las jerarquías cambian. Si nosotros estamos haciendo una patineta y después una bicicleta y después un carro y después un avión, pues no podemos trabajar como silos y como áreas. Ah, bueno, entonces aquí ya le paso esto. Ah, bueno, yo ya hice este pedazo, ahorita se lo paso a operaciones. Ah, yo ya hice este pedazo, se lo paso a contabilidad. Yo ya hice este pedazo, se lo paso a la gente de ingeniería. Yo ya hice... En realidad hoy las organizaciones no pueden trabajar así. Tienen que ser equipos multidisciplinarios que logren hacer unas islas que trabajen en un proyecto completo. Y el líder puede ser cualquiera de la organización. Entonces las jerarquías tienen un cambio dramático en la forma como hacen las cosas. También la cultura de medición, la data con la cual se toman decisiones, la transversalidad. Entonces, todo esto tiene un impacto grande en la organización que las empresas lo tienen que reconocer, lo tienen que asumir, lo tienen que entender y tienen que llevar a las personas a que pues, puedan trabajar y hacer y tener su máximo desempeño en este tipo de culturas, ¿no? Dale, David, muchísimas gracias. Mira que me gusta lo que has dicho, que es tener entregables útiles, que la gente pueda empezar a tomar sentido, a tomar el sabor de lo que está haciendo y también eso asociado con los datos, porque tú no puedes esperar un Big Bang, una entrega total que tal vez en un proceso largo haya cambiado en 2, 3 años, no sé, y lo importante también es esos procesos de medición de esos entregables pequeños que te ayuden también a moldear el entregable final, porque al final tal vez lo que tú planeaste en el papel o lo que tú planeaste en la plataforma de Business Process pudo haber variado comportamientos del cliente, comportamientos de mercado, estrategia global de la compañía. Eso es muy importante. Jenner, ¿tú qué opinas? ¿Cuáles son los errores más fundamentales o los errores más críticos que se han cometido en estos procesos de transformación? Yo creo que un punto y que es importante es el tema de gestión del cambio. ¿Qué ha pasado con todas las empresas que se han enfrentado a todos estos temas de transformación digital o estos planes de transformación digital? Se han definido tecnologías que van a usar, personas que van a trabajar, procesos que se van a implementar, pero a mí me parece que un componente bien interesante y en el que se falla mucho es el tema de gestión del cambio. Las cosas se venían haciendo de una manera, ahora las cosas o las actividades se van a hacer de otra manera. Entonces, la pregunta que nos vamos a hacer o que nos deberíamos hacer es, ¿las personas están preparadas para asumir todas estas nuevas modificaciones, todas estas implementaciones, esta mejora continua en la que nosotros vamos a comenzar a trabajar? Las personas sí lo tienen claro. El otro tema, y que me parece que también se falla en muchas ocasiones, cuando se seleccionan las tecnologías, las implementamos, pero después de implementarlas viene un componente que es bien interesante, que tiene que ver con la monitorización, la auditoría y la revisión de esos sistemas y esos servicios. La tecnología nos ayuda mucho, pero nosotros a nivel de lo que son indicadores o mejoras o verificar el rendimiento, ¿qué está pasando? Y otro tema que se ve mucho y que hoy sí, hacemos un proceso de transformación digital, invitamos a un consultor, una empresa reconocida en el gremio, bueno, en fin, pero otro tema es cómo hacemos esa reingeniería
de los procesos de negocio. Todo lo que nosotros vamos a manejar, ¿sí?, a nivel de políticas, de procedimientos y reporting, ¿sí?, qué tanto nosotros lo tenemos sensibilizado con las personas. Insisto en el tema de gestión del cambio. Y yo creo que, así como lo mencionaba David hace un momento, sí, tenemos personas que nos van a ayudar, van a colaborar y todo el tema. Y otro error puede ser la gobernanza. ¿Qué es esto? Cuando nosotros comenzamos a trabajar en estos procesos o en estos planes de transformación digital, el equipo multidisciplinario que está al frente de todo este proceso, sin dejar de lado las actividades que está haciendo, ese enfoque que se le está dando. He visto particularmente algunas empresas donde han vivido estos procesos de transformación digital, están en su día a día de la operación, del negocio, cómo lo están manejando, cómo lo están haciendo, pero qué tanto esta gobernanza que se necesita está ayudando a que la transformación digital que necesita la organización sea efectiva. Entonces, digamos que estos son como los errores más comunes que uno normalmente detecta cuando está en estos procesos de transformación digital. Dale, muchísimas gracias, Kenner. Yo creo que es interesante lo que tú has mencionado. Ahora quisiera preguntarle a David, ¿cómo debe considerarse la cultura corporativa en un proceso de transformación digital? Es clave, esa pregunta y eso es clave, Cayo, porque mira, y para responderte yo empezaría hablando de cómo las organizaciones tradicionales actuaban. El foco de los líderes de las organizaciones tradicionales era maximizar el valor para los accionistas. Casi que en todas las escuelas de negocios nos enseñaron eso. Y en ese orden de ideas, básicamente un líder de una organización jugaba un rol de planeación, o sea, desarrollar una estrategia y convertirla en un plan, de dirección, que es asignar una responsabilidad a alguien para que eso se ejecute, y de control y seguimiento, que es asegurar de lo que usted asignó, pues que se lleve a cabo. Estas son las organizaciones tradicionales y así veníamos funcionando hasta hace relativamente poco. Pero hoy los negocios ya son mucho más complejos, ¿sí? Y eso hace un llamado por un nuevo tipo de liderazgo, un liderazgo completamente diferente. Y ese liderazgo tiene que partir de una co-creación, de trabajar con los clientes, con los proveedores, con los empleados, para construir un propósito compartido. Un propósito que no solamente incluye a los accionistas, que por supuesto son una parte clave, sino también incluye a los clientes, a los empleados, a la sociedad en el sentido más amplio, a los aliados, ¿sí? Y en ese orden de ideas, pues entonces ese rol que antes jugaban de planeación, dirección y control, ahorita es un rol muy diferente. Primero, hay un rol de ese líder visionario, ese que no simplemente impone una doctrina, sino que emerge de la organización entendiendo las necesidades de los empleados, de los clientes y haciendo que ese propósito claro que mencionamos antes, esa visión compartida, se permee y haga parte del ADN de cada una de las partes. El segundo rol de ese líder es un rol de arquitecto, de poder implementar una organización que prácticamente trabaja de una forma engranada, pero tiene un sistema de empoderamiento tal que dentro de esos grupos de trabajo multidisciplinarios que ahorita comentábamos, ellos pueden tomar decisiones basadas en datos y pueden ir evolucionando las cosas y no le van a estar pidiendo todo el día permiso. La responsabilidad de él ya no es aprobar simplemente, la responsabilidad de él es hacer que esos equipos puedan desempeñarse bien y puedan tomar decisiones de forma empoderada. Y para eso tiene un tercer sombrero, que es el sombrero de coach. Porque si usted tiene que tener un equipo que toma decisiones autónomas, pues más vale que ese equipo tenga las mejores capacidades, los mejores skills. Y eso pues necesita que todo el tiempo los estés poniendo a pruebas, estés haciéndoles las preguntas correctas y estés llevándolo al máximo de sus competencias. Y por último, pues sí tiene uno que tener un rol pues de catalizar, de eliminar bloqueos, de conectar un proyecto con otro proyecto, de
asegurar la unión, de que la unión de todo este tipo de proyectos y de productos y de soluciones y de cosas en que está metida la organización contribuye a esa visión compartida y obviamente pues hacer que los diferentes actores de la sociedad, los accionistas, los clientes y demás entiendan esa visión, la compartan y consideren que la empresa que uno maneja pues es una empresa en la cual uno quiere confiar y uno quiere comprarle sus productos. Entonces, en conclusión, la cultura corporativa en un proceso de transformación digital tiene un cambio dramático y en ese cambio dramático los líderes tienen roles muy diferentes a lo que tenían los líderes en las organizaciones tradicionales. Muchísimas gracias, David. Para mí es muy importante la contribución que tú haces porque yo creo que las organizaciones están construidas por los líderes y por las personas. Y como tú dices, últimamente se ve como un conjunto general, no como se ve en las organizaciones tradicionales donde había una cabeza que era la que reportaba y las personas atrás estaban desconectadas. Me parece muy interesante. Muchísimas gracias por tu contribución. Quiero preguntarle ahora a Jenner, ¿cómo es un proceso de transformación digital educativa? A ver, yo creo que como todo proceso y como toda situación en la que nosotros nos encontramos, yo creo que lo que nosotros primero tenemos que arrancar es como hacer un assessment de cómo hoy se encuentra la organización. Y en ese assessment nosotros vamos a comenzar a identificar en qué nivel de madurez o de madurez digital se encuentra la institución. Entonces aquí la institución se puede encontrar en un nivel mínimo hasta llegar a un nivel donde está transformado, pasando por todo el tema informal y reactivo, toda la parte transicional y toda la parte de orientación al cliente. Entonces, en este assessment, lo que va a identificar la universidad, cuáles son esas oportunidades de mejora que tienen que definirse, trabajarse, alinearse con la parte estratégica de la corporación. Entonces, aquí ya vamos a implementar un plan de transformación digital que sería nuestro siguiente componente. Pero en ese plan de transformación digital, nosotros vamos a comenzar a identificar nuestros procesos operativos y la tecnología como valor. Que en nuestros procesos operativos, ¿qué tanto hemos automatizado? ¿Qué eficiencia nosotros estamos encontrando? Y aquí hay algo que es bien interesante, centrado en el modelo de negocio, es esa relación que tiene que ver a nivel de lo que es la parte de marketing, la parte de canales de venta y todo ese diseño de productos y todo lo que tiene que ver con la parte de habilidades blandas de cara a las personas. Entonces, al final, lo que nosotros vamos a lograr y vamos a maximizar es que desde el punto de vista de marketing, nosotros vamos a atraer a nuestro cliente a nivel de canales de venta, vamos a mejorar nuestras coberturas con nuestro producto, vamos a generar valor y desde el componente humano vamos a aportar un talento. Entonces, finalmente vamos a llegar a un punto y dependiendo de la evaluación que habíamos hecho, de cómo nos encontrábamos, la organización o la institución va a llegar a un ciclo de mejora continua donde permanentemente se va a estar cuestionando en todos los niveles qué cosas son las que se deben de mejorar. Esto va a generar una cultura digital, ¿sí? Y esta cultura digital va a estar alineada con la cultura corporativa general. Y entonces nos va a ayudar que cada vez que nosotros definamos estrategias y que nosotros comencemos a ver el tema de optimización y el tema de procesos, lo que siempre vamos a estar es en una constante búsqueda de generar valor. Entonces, estos procesos arrancan de hacer una evaluación, definir un plan de transformación digital, llevarlo a la implementación. No nos quedamos en la implementación, sino que avanzamos de cara a nuestro cliente y comenzamos a mirar qué cosas debemos de estar mejorando permanentemente. Entonces, como lo mencionábamos en la parte inicial, vamos a tener unos KPIs, unos indicadores que nos van a ayudar a hacer esas mediciones permanentemente. Hoy en día se encuentran muchas herramientas, ¿sí?, que nos ayudan a hacer todas estas mediciones, que nos ayudan a hacer todas estas evaluaciones y mejorar. Entonces, la organización
ya todo el tema de sus procesos operativos ya comienza a haber unos niveles de automatización que comienzan a crecer, comienzan a identificarse unas eficiencias. Entonces, de esta manera, digamos, es cómo se implementan estos procesos. Un assessment, un plan de transformación digital, una implementación y llegamos a un ciclo de mejora continua donde buscamos permanentemente esta retroalimentación. Muchas gracias, Jenner. Mira que esto me trae a colación el tema del negocio educativo, porque la educación se ha vuelto un negocio. Estos días revisando unos temas para una presentación, hay una situación con las universidades que es muy complicada. Hay universidades por fuera donde el año en promedio te puede costar 8 o 10 mil dólares, pero hay unos extremos impresionantemente altos que pasan por los 35 mil hasta 68 mil dólares al año. Entonces, con estas instituciones, cuando tú entras y te dicen, no, mire, es que usted tiene todo el proceso desde el ingreso hasta la salida completamente digitalizado, completamente asociado, donde sus resultados académicos y sus publicaciones se comparan con otras en el resto del mundo, es interesante, pero la pregunta también que me venía a la cabeza en ese momento es ¿hasta dónde esa educación privada, porque de todos modos es una situación compleja, es viable a futuro? Yo pensaba, oiga, el modelo económico americano y europeo es muy complicado y muchas personas salen con unas deudas enormes que tal vez son impagables. Entonces, el llamado aquí es en nuestra sociedad a que valoren la universidad pública, a que valoren la calidad de educación que tienen y que las instituciones sigan estos procesos. Por eso te invité a ti hoy, Jenner, por tu experiencia en estos procesos de transformación digital educativa. Quiero pasarle la última pregunta a David, es ¿qué importancia tienen los procesos, el Business Process Management, o sea, la gestión de procesos de negocios en estos temas de transformación digital? Bueno, pues el cambio en esa materia ha sido grande porque hoy en día, digamos que las empresas, en lugar de estar desarrollando planes y proyectos tradicionales, lo que tienen es que establecer un sistema de empoderamiento que se pueda construir de una forma autónoma basado en el conocimiento del cliente y de la data. Y eso exige un poco una ruptura de los hilos. Los procesos muchas veces te llevaban silo por silo y tú lo ves en la norma ISO, certificación ISO, ¿qué es? No, ellos nunca te preguntan si es el proceso más eficiente, más bonito, no, es que tú repitas constantemente las mismas cosas de la misma manera y de esa forma pues obtienes los resultados y por supuesto y después procesos de mejora continua y demás. Pero ahorita de lo que se trata es de establecer sistemas empoderados y esos sistemas empoderados tienen que construirse de una forma autónoma y tienen que tomar decisiones basadas en el cliente y en los datos. Entonces, el cambio que está sucediendo allí es bastante grande. Y ahí yo quisiera acá yo también introducir un tema que a veces las empresas dan por sentado y no es menor, y es cómo no solamente tener un buen esquema de procesos de negocio, de empoderamiento y de equipos al interior de la organización, sino también cómo engranar esos procesos con otros aliados. Resulta que hoy en día el ambiente el competitivo ha cambiado mucho y no son hoy las empresas las que compiten directamente contra otras empresas, sino grandes ecosistemas los que compiten con otros ecosistemas. Para ejemplificarlo de nuevo, exagerando un poquito la nota, antes veíamos cómo, no sé, dependía de cómo Luis Miguel competía contra Enrique Iglesias, ¿sí o no? Para los más viejitos, yo creo, las mamás, escuchábamos que Rocío Dúrcal competía con Paloma San Basilio, ¿sí? Entonces, ¿qué significaba eso? Que si Rocío Dúrcal iba a ir a un país, iba a hacer un concierto en Bogotá, pues Paloma San Basilio no iba a ir en el mismo momento porque sabía que se iban a competir y que entonces terminaban teniendo la mitad cada una y eso no era exitoso. Hoy en día no, hoy en día usted ve como Maluma, Karol G, J Balvin, todos están haciendo colaboraciones y todos están trabajando juntos
para hacer que su género musical sea cada vez más grande. Y lo ves también con Paola Jara, Jesse Uribe, Alzate. Todos ellos trabajan juntos y se fomentan los unos a los otros para construir un ecosistema más grande. Esto lo que les quiero decir es que hoy las empresas tienen que ser mucho más flexibles que antes. Tienen que colaborar más. Tienen que estar buscando, por ejemplo, las empresas, una empresa con la que yo trabajo, Claro, tienen que estar buscando todo el tiempo aliados pequeños, medianos, grandes, con quien puedan hacer colaboraciones y con quien puedan trabajar para resolver los problemas de nuestros clientes de una forma más ágil, más rápida, y eso exige muchos cambios en ese business process management que contabas dentro de las organizaciones, Cayo. Vale, muchísimas gracias, David. Mira que me gusta la idea del tema de los aliados y de la colaboración, porque ya no se ve un tema competitivo, se ve un tema colaborativo. Y es muy importante porque nosotros también debemos entender cuáles son nuestras fortalezas y cuáles son nuestras debilidades. En el pasado yo vi muchas empresas que trataron de solucionar internamente cosas en las cuales ellos no eran fuertes y eso los llevó al fracaso en algunos casos. Me parece muy interesante el tema. Quiero pasar con la última pregunta para Jenner, es cómo debería integrarse una plataforma de aprendizaje virtual en un proceso de transformación digital educativo, porque ese es el punto final de lo que debería ser una educación virtual, o al menos el medio, ¿sí? No tener la pantalla y usar Zoom o usar Google Meet o cualquiera de estas otras herramientas que te permiten tener una distancia con los estudiantes. Faltan el tema de las evaluaciones, falta el tema de los trabajos, todas estas cosas. ¿Cómo se debería integrar en un proceso de transformación, Jenner? A mí me gustaría hacer primero una aclaración, porque digamos que en todo este tema educativo, y así como muchas universidades desde la presencialidad migraron a la virtualidad, hay que tener claro cuál es el alcance de lo que es un sistema de aprendizaje virtual, ¿sí? Los sistemas o los aplicativos como Zoom, como Google Meet, bueno, y otros parecidos, son sistemas de videoconferencia, ojo con ese tema. Y un sistema de aprendizaje virtual es el que te va a dar a ti esa facilidad, ¿sí? Desde el punto de vista de gestión de contenidos, ¿sí? El flujo de datos, los sistemas de control, el gobierno que tú vas a manejar, todo el tema de asistencia que le vas a dar a los estudiantes, ¿sí? Y todo este tema de cómo se van a desarrollar habilidades, ¿sí? Y cómo se va a generar una cultura alrededor de este aplicativo. Entonces, un sistema de videoconferencia es muy diferente a un sistema de aprendizaje virtual. Ahora vamos a la siguiente parte, es cómo nos integramos. Entonces, esta integración dentro de las organizaciones existen unos aplicativos misionales. Un aplicativo misional es uno puede ser un CRM, que es la forma como está interactuando hoy la universidad con los estudiantes. Otro aplicativo interesante es el sistema de información académico, donde se lleva el registro de información de todos los estudiantes. Otro sistema interesante es un ERP, donde vamos a manejar toda la parte financiera, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de tener un sistema de aprendizaje virtual, algo que es clave es cómo nosotros lo vamos a integrar. Entonces, esa integración, y para los que estamos en este mundo tecnológico, nosotros lo que tenemos que asegurar es que el flujo de datos, la información que nosotros vamos a manejar entre estos aplicativos, pues se pueda transportar de una forma sencilla con los desarrollos o con las interfaces que normalmente se manejan en este tipo de integraciones. Pero algo que sí es clave para hacer toda esta integración es que nosotros manejemos una plataforma, un bus de integración que nos ayude a manejar toda esa transaccionalidad que se va a presentar. Porque si no, ¿qué va a pasar? Si tenemos un sistema de aprendizaje virtual y no está integrado con las aplicaciones misionales y no lo está haciendo de una manera estándar, ¿sí?
con unas interfaces o con unos datos definidos, ¿qué se va a generar? Pues lo que se va a generar es un caos en la universidad, ¿sí? Y algunas vivieron ese tema cuando dijeron en marzo, vamos a pasar a la virtualidad. Pero ese paso a la virtualidad fue adoptar unos sistemas de videoconferencia y no integrar, ¿sí?, los sistemas que venían manejando. Entonces, en conclusión, sistema de información académico, CRM, sistema financiero y el sistema de aprendizaje virtual integrados para conformar un ecosistema digital que de cara al estudiante se convierta en una ayuda y no como se presentaron algunas situaciones en algunos contextos, en algunas universidades, donde decían, oiga, nosotros nos sentimos engañados, porque es que la forma como nos estaban dando las clases y ahora cómo lo están haciendo virtual, que lo único que hicieron fue utilizar un sistema de videoconferencia, ¿sí? Entonces, que esa integración, que todo eso que se va a hacer a nivel de la colaboración, ese ecosistema digital que se va a manejar entre las diferentes aplicaciones, se convierta en una ayuda para que nuestro cliente, en este caso es el estudiante, ¿sí?, sienta que los contenidos, que toda la asistencia que se le está dando, todo el tema del seguimiento, todo el tema de los rendimientos, todo el tema de notas, todo el tema de retroalimentación, para él sea totalmente transparente. Entonces, el mensaje es integración con aplicaciones misionales por medio de una plataforma o un boot de integración que facilite todos los procesos académicos de cara al estudiante y que no se conviertan, ¿sí?, en un dolor de cabeza, como lo vivieron algunas universidades y que lo siguen viviendo todavía, pero la mayoría, eso también hay que reconocerlo, lo hicieron de una manera muy gradual, de una manera muy controlada, ¿sí?, pidieron los tiempos ante el Ministerio de Educación Nacional para asegurar toda esa transición, ¿vale? Entonces, al final, lo que nos queda es que vamos a llegar a tener un gobierno digital, ¿sí?, un gobierno digital donde nos va a permitir ver a nuestro sistema o a nuestro ambiente de learning virtual totalmente integrado con todos los aplicativos que se manejan dentro de la universidad. Vale, gracias, Jenner. Mira que es interesante porque nosotros vemos qué pasa con las universidades por fuera. Aquí ya hay muchas instituciones que no tienen planta física con salones como los vemos ahora. Y estos entornos de aprendizaje virtual cobran mucha relevancia porque si tú ves el seguimiento, el alumno entra, está asociado cuánto ha pagado, qué créditos tiene, qué derechos tiene y le permite seguir. Entonces eso es muy interesante porque es asociar todo esto. Y me imagino que atrás de ello debe haber un back office donde con otros niveles de administración las personas pueden saber, oiga, tantos estudiantes están en clase o tantos estudiantes se matricularon, tantos estudiantes han desertado. Es muy interesante este tema. Quisiera finalizar con una última pregunta que nos llega del público de Héctor Ortiz, es si ustedes nos pueden compartir un caso de transformación digital exitoso y un caso de transformación digital fallido, y por qué falló o por qué fue exitoso. En 2 minutos cada uno, no sé, ¿quién quiera tomar uno de los dos casos? A mí me David. gustaría presentar. Eso tú. Bueno, dale. Dale, Jenner. Ok, bueno, perfecto. A mí me gustaría colocar un caso que viví con una universidad hace poco, donde se hizo todo este ejercicio y ya se venía trabajando hace varios años, donde todo el tema y un reto que fue bastante importante fue pasar de la presencialidad a la virtualidad con todo un ecosistema digital que ya estaba operativo, ¿sí? Entonces, en esta universidad lo que se hizo y se trabajó fuertemente es en ese plan que se venía manejando hace 2 años y ya de cara a la ejecución o de cara a la implementación, pues se fue mantener esa línea, ¿sí? Entonces, esta universidad, ¿qué hizo? Que me pareció bien interesante. Se tenía una parte virtual y se tenía una parte presencial.
Y en marzo, y eso fue un reto bastante interesante de 3 semanas, 4 semanas, fue migrar todo el contenido que se tenía o que se daba de manera presencial, se montó en una plataforma virtual, pero la plataforma virtual tenía toda esa integración con todos los aplicativos misionales de la universidad. Entonces, eso fue un caso bastante exitoso, ¿sí? De pronto por políticas o por confidencialidad no puedo dar el nombre, pero digamos que ese fue el ejercicio que se hizo en 4 semanas de hacer toda esa migración en medio de la pandemia, con todas las restricciones, con todos los lineamientos, con todos los decretos que dio el gobierno, y se trabajó fuertemente con un equipo bastante comprometido, ¿sí? Desde los directivos hasta la parte operativa, donde se aseguró y se dio todo ese compromiso para hacer esa modificación o para hacer ese cambio. ¿Sí? Entonces eso fue un tema bastante interesante, un caso bastante a resaltar. Bueno, muy buen caso. Pues Cayo, a ver, te voy a comentar entonces para responderle a Héctor Ortiz. No sé si es el Héctor que conocemos. Sí, es Si es nuestro así, Héctor. un saludo muy caluroso a Héctor. Para contarte los dos casos. Hay un caso, no voy a revelar el nombre Sí, por supuesto. confidencialidad también, pero es un caso que tú conoces muy bien, Cayo, yo creo también. Ese caso básicamente, digamos, fue una empresa que decidió transformar completamente el core, sus sistemas core por completo para mejorar la experiencia del cliente. Ese es un proyecto supremamente ambicioso que pretendía cambiar todo el CRM, todas las interfaces y todo, para pasar de una interfaz muy vieja y unos sistemas muy viejos, heredados, a sistemas de nueva generación, con ventanitas y con ese tipo de cosas. En el transcurso de, pues digamos que era un proyecto que se estimaba iba a tomar 15 meses y pues finalmente no ha sido implementado por completo y lleva más de 3 años implementándose. Y yo creo que aquí la experiencia que se tiene con este tipo de proyectos, y yo sé que Jenner también conoce varios de estos proyectos en ese sentido, es que uno a veces pretende cambiar todos los sistemas core. Jenner ahorita mencionaba algo importante y es la integración. Uno cuando tiene que enfrentarse a este tipo de proyectos, la decisión no puede ser cambiemos los sistemas core por completo, sino los sistemas core hay que tratar por el contrario de no cambiarlos, de no tocarlos. Entre más los toque usted, más afecta su disponibilidad. Pero sí tiene que hacer algo muy importante en los sistemas core, que es desacoplarlos y hacer que se generen las interfaces, las APIs. Jenner lo llamaba bus de integración, ¿sí? Para que precisamente esos sistemas core se conecten con las capas de arriba, con las capas del negocio, con esas capas de la velocidad de la experiencia. Entonces, dicho este proyecto que no fue exitoso, les quiero contar un proyecto que particularmente viví desde sus comienzos, pues que trabajó un equipo dentro de Claro muy capaz, que fue una aplicación que en ese entonces llamamos Mi Claro. Y Mi Claro empezó siendo una aplicación muy pequeñita, digamos que lo que pretendía fundamentalmente era darle control a las personas que utilizaban su servicio prepago, porque cuando usted le llega la factura a la casa, como que usted dice, bueno, si tengo 5 gigas o 10 gigas y me gasto 8, pues igual la factura a usted le llega casi que al mismo valor todos los meses. Pero los que usan prepago y los que viven del diario, pues necesitan, pues están viendo todo el tiempo cuánto están consumiendo de datos, cuánto de voz, cuánto de datos, cuánto de voz. Y Mi Claro nació prácticamente para darle control a esas personas, que supieran qué tanto estaban consumiendo de datos o de voz. Y mediante estas tipo de metodologías ágiles de implementación y Scrum y DevOps y todo este tipo de cosas, se fue convirtiendo hoy en una plataforma que prácticamente es una de las más importantes para Claro hoy en día. En Mi Claro hacemos millones de transacciones. Es una de las 10 aplicaciones más descargadas que hay en Colombia y usted puede desde cambiar la clave de su Wi-Fi hasta contratar HBO o
resolver un tema de prepago, de hogares, de empresas, de negocios. Entonces, prácticamente el primer nivel de servicio, que además se convierte en un servicio inmediato, es Mi Claro. Ya no es usted ya levantar el teléfono, estar una hora a ver si lo atienden, fuera de eso no lo atienden, y no, cuando lo atienden, de pronto el asesor no puede que no tenga toda la información de su cuenta, y es un proceso muy desgastante que genera mucha fricción con los clientes. Hoy se hace prácticamente de manera automática a través de una aplicación de celular, que uno dice, no, pues eso fue una aplicación. No, eso no es una aplicación, como decía Jenner, eso es, la aplicación es lo que se ve arriba, pero esto tiene una cantidad de conexiones con los sistemas core de la empresa que hace que eso realmente sea efectivo. Entonces, creo que ahí, con esto podría resumir esa experiencia mala y esa experiencia buena de cara a la transformación digital. Gracias, Jenner, por darme un espacecito para poder pensarlo. Yo creo que es muy interesante todo lo que hemos discutido hoy. Te agradezco muchísimo, David, y gracias, Jenner, porque hemos resuelto parte de las preguntas, porque en realidad hay muchísimas cosas más atrás, pero me ha gustado mucho lo que ustedes han dicho, es dejar el egocentrismo, es compartir y buscar alianzas con personas o compañías que hacen las cosas de una manera más eficiente que la nuestra. También es pensar siempre en el cliente y como decía Jenner hace un momento, pensar en los estudiantes, ¿sí? Pensar en cuál es el beneficio que ellos van a tener, porque al final ellos son los clientes de las instituciones educativas. Yo les doy las gracias a ustedes, aprecio que nos hayan acompañado el día de hoy. Los esperamos en 2 semanas, vamos a hablar de ventas, luego vamos a hablar de FinTech, vamos a hablar de BPM. Voy a tratar que mi amigo Marlon Dumas, que es un experto global en este tema, nos acompañe. Tiene una pequeña diferencia de horario porque él está en una universidad en Centro Europa, pero vamos a tratar de traer siempre expertos como ustedes que compartan sus experiencias con nuestros escuchas, y bueno, nos vemos en 2 semanas. Gracias, David. Gracias, Jenner.